y arrancamos el ciclo de lecturas del mes de abril con un eje temático bastante particular como lo es la literatura y el canibalismo o la antropofagia, que es una mancha temática, si se quiere decir así, que tiene una larga tradición en la literatura latinoamericana, camino que vamos a desandar. Y vamos a empezar este mes de abril con la lectura de Sándwich de Humberto Salvador. Hago una breve semblanza biográfica. Su nombre completo, Humberto Salvador Guerra, nacido en Ecuador, en Guayaquil, en 1909 y falleció en 1982. Fue escritor, abogado y psicoanalista, de hecho, reconocido promotor de la obra de Sigmund Freud, y algo muy interesante también de la figura de Salvador, un fuerte opositor a la criminalización de la homosexualidad. Esto lo podemos conectar con el episodio que ya hemos explorado, la narrativa, por ejemplo, de Rafael Arévalo Martínez y cómo se situaba la homosexualidad en términos jurídicos en el siglo pasado. Bueno, la particularidad de Humberto Salvador, no solamente un escritor vanguardista junto con Pablo Palacio, que también volveremos a ver el mes de abril, sino también alguien con mucha conciencia de su época, rechazado por el canon y por la crítica literaria de su época, debido a la excentricidad de su narrativa. Y uno de los textos que tomamos para esta temporada es Sándwich, que aparece en su libro Taza de té. Su segundo libro de cuentos, tengo entendido, después de la publicación de Ajedrez en 1929. Y antes de avanzar con el análisis propio del cuento, preguntarle a Raquel qué te pareció, qué fue lo que viste, qué cosas te llamaron la atención de este texto que es muy breve, pero tiene mucho por desandar, por analizar. Mira, me conmovió muchas cosas de este cuento, dice muchísimas cosas. No solo dice lo que dice su título, sándwich, dice un montón. Cuando empieza a describir esa persona que le extrañaba cuando era chico, que lo ve tan desarreglado, tan abandonado, su pelo tan largo, y una persona que no sabe si come, si no come, y aparte hace críticas sociales también el escritor, porque dice, ¿a quién le interesa si come o no come? ¿Qué pasa? Si todos los hambrientos hiciéramos desfilar, ¿cuántos serían? Pero ¿a quién le importaría los hambrientos del mundo? Es en todo lo que hace, lo que escribe, hablando de este poeta que después supo que era un poeta, porque al principio no sabía qué era, todo lo que habla de este escritor, habla de la sociedad, y ahí te muestra, cuando vos ves la biografía de él, cómo se interesó por todos los seres humanos, cómo él fue un tipo que tuvo ideas de izquierda, fue un vanguardista en un montón de aspectos, y fue psicólogo, y conocía todas las tristezas de la gente. Cómo se ocupa de la gente común, y cómo se ocupa de lo extraño, lo extravagante que puede suceder en una sociedad. Por eso el libro se llama Sandwich. Pero viste que cuando él lo ve, a este hombre, a este poeta, que supo que era poeta después, lo ve, le extraña todo lo que hace, le va a hablar, le parece que no, le quiere sonreír, le parece que la sonrisa es una mueca que quiebra el rostro del poeta, porque están tristes sus ojos y todo, y siempre le llama la atención, como una criatura que viste que nos ha pasado cuando éramos chicos, algo te llama la atención y te queda en la cabeza. Y siempre lo veía, después veía que cantaba muchas estrofas, y se dio cuenta que él por unas monedas vendía sus versos, y en los lugares más pobres, en los lugares, en los bares, borrachos, y gente que tocaba la guitarra, en todos lados las cantaba, y él escuchaba todas esas canciones que eran la letra de este hombre. Y siempre estaba preocupado qué sería de él cuando no lo veía. Siempre era una cosa que era como de una estampa, como si vos vas a la escuela, por ejemplo, sos un chico, y vas siempre encontrás en tal lugar el diariero o tal lugar un kiosco de flores, por ejemplo. Y cuando no lo veía se preocupaba. Y pasó un tiempo que no lo vio. Y cuando no lo vio, no supo qué había pasado. Y en esa época habían empezado a vender sándwiches muy baratos, y la gente, en todos los lugares se vendían, estadios de fútbol, en los cines, en lugares de mucho público, y eran baratísimos y toda la gente lo comía. Y resulta que eso había resultado que era un sepulturero con otras personas, a los muertos desconocidos,
los hacían, los preparaban para comerciarlos, para sacar dinero. Eso me remontó a muchas cosas que pasaron en realidad. Yo me acuerdo de la película Tomates Verdes Fritos, no sé si vos la viste, es un peliculón, que también trata ese tema. En ese momento era por vergüenza, era para salvar a su amiga, la chica que lo mató, y lo más gracioso de todo, que al inspector que venía a investigar se lo hizo comer y ni se dio cuenta que estaba comiendo al tipo que buscaba, ¿viste? Bueno, y después también, acá en Argentina, en el 73, hubo un caso de una mujer llamada Emilia Basil, que también mató a un hombre que la acosaba. Lo mató y lo hizo, y tenía un restaurante, y lo vendió en un restaurante. De casualidad se descubrió todo. Porque ella, como ella misma dijo, no tenía un auto para sacar el muerto si nadie se hubiera dado cuenta de nada. Pero quiere decir que es una cosa común. Yo pienso que en todas las sociedades puede haber pasado algo así alguna vez. El hecho de hacer desaparecer un cuerpo es la mejor forma de desaparecerlo, que no quede ningún rastro. Y eso en este caso muestra también que en Ecuador también hay tremenda pobreza, ¿no? Porque imagínate que vos, un tipo sepulturero que gana 2 pesitos y que se le ocurrió hacer eso. Esperaba que vengan bien fresquitos para poder hacerlo, digamos, algo así. Parece macabro, pero no, es una cosa de la realidad. En todas las sociedades, de acuerdo al momento social que se vive, se hacen distintas cosas. Se hacen cosas que en otro momento no la necesidad de hacer, no las va a hacer más. Hay momentos de desesperación de todo tipo. Por eso también había tanta gente que cantaba esos versos, porque tenían que ver con la realidad del lugar. Y eso era muy sensible a ese poeta tan triste. Y también, ¿sabes qué me hizo acordar cuando lo leí? Me hizo acordar de Evaristo Carriego. Evaristo Garrido fue un poeta que murió más o menos a la misma época, a los 29 años. Este hombre tenía 28, ponía que era, era pobre, se murió tuberculoso, era un tipo que había sido de buena familia en Entre Ríos, todo, pero es un poeta que dice, se maravillaba a los tangueros. Hasta Borges hizo un libro hablando de Carrigo, porque era una maravilla lo que escribía, y murió tan joven. Y yo me acuerdo de las fotos que yo veía cuando era chica de Carriego, era un tipo todo vestido de negro, así esa cara triste, el pelo negro. ¿Cómo me hizo una similitud? Y bueno, me impactó todo. Hay muchas cosas más que tengo para decir, ¿viste? Pero cada frase que dice este hombre, cada frase tiene un montón de significado. Habla de la indiferencia de la gente. Habla de la indiferencia de la gente. Claro, esas cosas que le producían dolor. ¿Por qué a quién le puede interesar que una persona tenga hambre? ¿Qué? ¿Que no tiene para dormir? ¿A quién le puede interesar? Claro, porque es así. Se ve la gente tirada y se pasa de largo ni se la miran. Si viene un perrito, la acariciás y a la persona esa la ignorás a veces. Entonces, muestra un montón de facetas sociales y en la época que está escrito es muy avanzada y muy claro, ¿eh? La forma de escribir nada que ver con la forma antigua. Y vos viste que el mismo poeta, el escritor, lo critica porque dice que era un antiguo para escribir y que se quedó con la luna, con la mujer blanca. ¿Viste? Él se ve como que está fuera de todo. Tu actitud también, tu actitud tan de solamente dedicarse a escribir, cuando podía prestar a hacer alguna cosa, pues pasar el tiempo, los escritores ya no era más así. Eh, el escritor empezaba a tener que mantenerse para poder escribir. El escritor tiene que trabajar otra cosa, y los grandes escritores, no, por ejemplo, muy pocos que tenían un poder adquisitivo. Mira, Márquez trabajaba en diarios, por ejemplo, García Márquez. Todos Iparraguirre, periodista, no sé, todos los escritores, tienen, en cambio, ese muy bohemio, esa época bohemia, por eso me hizo acordar tanto de Carriego. ¿Vos sabés que me hizo acordar mucho de Carriego? Es increíble, ¿no? Tantas similitudes que hay en las cosas que pasan en distintos lugares del mundo. Viene a ser las personas que se abaten por la tristeza, la persona que, pues, un tipo abatido era, decía sus frases, sus cosas, pero era un tipo abatido porque no hacía más que eso, no tenía para comer, no comía. Y la indiferencia del mundo, que es cruel, que como dice el tango, que es mucha y cruel, algo así dice el tango, la diferencia del mundo lo dejó así. El único que lo tuvo en este chico y la gente que cantaba sus canciones. Pero para ella es lo mismo, le gustaba la canción si fuera de él o si fuera de otro. Y una parte dice, ¿para qué sirve ese poeta? Al final, ¿te acordás que dice una parte así? ¿Para qué sirve? Tal ¿Para qué cual. sirve? Bueno, y es bastante, abarca mucho, habría mucho más para decir.
porque abarca todas las situaciones. Y como los últimos que vimos también, los últimos que vimos, eran cuentos, pequeños cuentos, que te decían un montón de cosas, te decían un montón de cosas. El hombre que lo mataron a puntapiés, que también te dice un montón de cosas que te ubica en la sociedad, con dos palabras te ubica. Y este pasa lo mismo. Estás viendo cómo es esa sociedad, en un lugar perdido en medio de los Andes, como te dice, ¿no? No, es una cosa que muy bien, muy buen escritor y aparte, después el hombre este hasta fue rector de la universidad, un tipo que luchó mucho, el escritor, ¿no? Este, Salvador, Humberto Salvador, fue un escritor, un tipo muy de avanzada, pero le costó llegar a todo eso, porque él al principio era rechazado completamente, era rechazado. Y viste que usa mucho de Freud, tiene mucho que ver con lo de Freud, que era psicólogo él, porque analiza la mente, que analiza a la gente, que analiza la gente, ¿por qué? Todos alrededor. El poeta es el centro, pero el poeta no actúa nunca, solo escribe. Todo lo demás está hecho por toda la sociedad que lo rodea, de una u otra manera. Excelente, Raquel. Hiciste todo un paneo muy interesante y abriste muchísimas líneas, así que agradezco el comentario porque me diste pie a muchas cosas que tiene Sandwich como cuento. Em, pero primero recuperar una cosa contextual que me parece relevante, que es que Salvador y Palacio actualmente se consideran como los grandes vanguardistas de esa época, que coincidentemente también fueron rechazados por el canon. Los dos también eran abogados, eran juristas, entonces también hay un conocimiento de la ley de la marginalidad que se pone o que podría ponerse en juego en el proceso de lectura tanto de Sandwich como de un hombre muerto a puntapiés. Y esa coincidencia en ambos de relatos, que no me parece menor, de la Ecuador cosmopolita, la Quito cosmopolita, que se forma en ese momento, donde a pesar del esplendor urbano, se focaliza en la marginalidad. En el caso de Palacio, con ese hombre, Octavio Ramírez, muerto a puntapiés por causa desconocida, y en el caso de Sandwich, la figura de un poeta, donde a partir de la figura de ese vagabundo se entra en toda una serie de reflexiones sobre el arte, sobre el lugar del arte, independientemente de la condición de clase de ese personaje que termina desapareciendo, y donde el artista, al no adaptarse a ese cosmopolitismo, no me parece irrisorio, sino completamente lógico el vínculo con Carriego. Carriego es un autor de entre siglos, ¿no? Donde el nuevo espacio que se forma en esa Argentina incipiente del siglo XX es el espacio del arrabal, es el espacio del puerto. Ecuador y Argentina tienen un gran punto de coincidencia en esa urbanidad conflictiva. Eso por un lado. Por el otro, justamente hay una cuestión con la figura de Palacio y de Salvador, que es que eran escritores excéntricos para sus propios tiempos en un momento de la historia de la literatura ecuatoriana, donde lo que se le pedía a los escritores era realismo, entre comillas. Como vos bien puntualizás, Raquel, y como después puntualizó la crítica, no es que Palacio y Salvador no les interesaba la sociedad, por supuesto que les interesaba, por supuesto que uno puede extrapolar y hacer una lectura, no digo sociológica, pero sí que se nota la influencia del contexto histórico en el contenido de la obra. No de la manera que un lector amante del realismo naturalista esperaría, porque el narrador de Sandwich es un narrador irónico, es un narrador que llega un momento del relato donde parece que te está hablando a vos, que están compartiendo un espacio en un bar, en una esquina, que está teniendo una conversación directa con el lector, y donde el narrador, desde la ironía, puntualiza
la cuestión de la pobreza y de la marginalidad, incluso en esa imagen hiperbólica que sugiere de la marcha de los pobres, de todos los pobres del mundo. Si estuviesen todos los pobres del mundo haciendo un desfile acá sería inacabable y aburrido, dice en un momento el narrador de Sandwich, y cómo a través de esa ironía que puede parecer cruel en un principio, se propicia la astucia de enunciar lo marginal, de enunciar lo que la literatura burguesa, entre comillas, niega. Maniobras retóricas como las de Palacio y las de Humberto Salvador instalan la crueldad en la propia urbanidad. Eso cruel que está pasando ocurre en el parque, en la plaza de la ciudad. Eso cruel que está pasando ocurre frente a tu departamento, por ejemplo. Entonces, Salvador y Palacio terminan siendo esas voces que enuncian la crueldad en esa configuración cosmopolita que está atravesando la ciudad de Quito y por extensión el territorio de Ecuador. Hay un fragmento muy concreto donde el narrador dice: Vagabundo debía ser muy amigo de las arañas. Tal vez estas le enseñaron a tejer versos. ¿Acaso cuando los gatos rasguñaban los vidrios de las ventanas, él sentía como el aniquilamiento rasguñaba sus huesos? Entonces, la convivencia, la precariedad extrema de ese personaje que convive incluso con la animalidad más pura, con los gatos, con las arañas, con los bichos, con las alimanias, y algo que me parece muy pertinente es esa serie de condiciones que propician la desaparición de ese sujeto. Hay un momento donde, por ejemplo, hablando del momento que él entiende que ese vagabundo es poeta, él lo dice con exclamación. Él era poeta, sí, poeta. Con todo puede terminarse el cuento, a pesar de la sonrisa irónica que brota en los labios cuando aparece el personaje atacado de versomanía. Y como no quiero decir su nombre, simplemente le llamaré poeta, perfectamente. Y acá, una gran diferencia con el cuento de un hombre muerto a puntapiés de Palacio. Ahí, en el texto de Palacio, el narrador personaje está preocupado por darle nombre a ese desaparecido, a ese cuerpo inerte, ¿no? Y en cambio, el personaje narrador de Salvador no lo quiere enunciar, no lo quiere nombrar, lo categoriza como poeta. Abro, me distancio un poco del texto también para hablar y recuperar la cuestión del canibalismo y antropofagia, porque eso como eje temático tiene una larga tradición, no solo en Argentina, en realidad, sino también en el resto del continente de Latinoamérica. Y hago dos distinciones muy puntuales. La palabra canibalismo se extiende a fenómenos que pueden darse en otras especies, como perros, como insectos, donde puede haber individuos que se coman a otros miembros de su propia especie. Incluso las mantis religiosas en el momento de su reproducción puede ser considerado un caso de canibalismo. Antropofagia define puramente el fenómeno por el cual un ser humano se devora a otro. Y el canibalismo en relación con la literatura de nuestro continente tiene una larga tradición. De hecho, en el momento en el que Colón llega al continente americano, porque llegado en su primera incursión a lo que él denominaría las Indias, formula la palabra caníbales a partir de la etimología de los nativos caribes. Entonces, la figuración del canibalismo en relación con América Latina y concretamente con los prejuicios sobre las comunidades indígenas tiene larguísima data. Bueno, el debate sobre el canibalismo es algo que se está volviendo a instrumentar en la narrativa contemporánea, esta vez como metáfora, donde la devoración no es un acto de barbarie, sino es el acto fundamental y fundacional de la vida cotidiana. Hoy en día el sujeto posmoderno o el sujeto contemporáneo es alguien que en el trabajo, en el colegio, en la vida, no duda en aplastar la cabeza del otro para devorarlo. Es esa lógica la que se metaforiza en el canibalismo en relación a la literatura. Acá voy a leer el último párrafo de Sandwich que dice lo siguiente. Es un diálogo. Lo más curioso es, añadió, que entre los cadáveres que se vendieron con lechugas y pan se encontraba el de
Adivine usted quién. Que adivine yo, asombro. Hombre, el del poeta vagabundo, ya ve usted para lo que sirven los poetas. Yo me decía a mí mismo, medio alucinado, el del poeta vagabundo, ¿quién se habrá comido su corazón? Un perro. ¿Quién sus mejillas? Un borracho. ¿Quién sus ojeras profundas? Una bella muchacha tal vez. Sándwich a 5 y 10 centavos, muy baratos y sabrosos. Cómprelos usted. Y cómo la narración no se detiene en el horror que se descubre del poeta vagabundo asesinado. Se detiene en ese último grito, ¿no? A 5 y 10 centavos, cómprelos usted. El sándwich se sigue comercializando. El producto se sigue comercializando. La devoración se sigue fomentando. Porque la ciudad no se detiene. A veces pensativo en un barco del Parque Central de la noble ciudad de Quito, lo divisaba a mediodía. De la noble ciudad de Quito. Y esto es algo también que quiero puntualizar, es la única vez que se menciona el nombre de la ciudad de Quito. Si uno ignora esa oración, esta trama puede ocurrir en cualquier ciudad moderna, porque lo que se está poniendo en juego es las formas de constitución de vínculos sociales en esa modernidad, en ese cosmopolitismo, donde las multitudes que están en las calles no se miran entre sí. Y cuando se miran es en el momento de transacción, es en el momento de la compra y venta de algo. Cuando vos salís a la calle, el único momento donde probablemente te detengas a ver algo como sujeto moderno es cuando le estás comprando un pancho a alguien. O cuando entras a un negocio y querés comprar ropa, indumentaria, comida, lo que sea. Y esto puede parecer muy pavo de mi parte señalarlo, pero la observación dentro de la narrativa de Salvador, por lo menos dentro de este cuento, así como dentro de Un hombre muerto a puntapiés, de Palacio, ocupa un rol fundamental, porque son sujetos modernos que miran en las vísceras de su propia sociedad y denuncian sus características de manera irónica. Son ciudadanos de esa Quito noble que cuando la miran en detalle, cuando ven en detalle sus calles, enuncian lo que ven, desde la ironía, desde la crueldad incluso, pero porque la propia calle es cruel, porque la propia ciudad es cruel, porque la propia modernidad es cruel. El latino, la buena decisión de que los villanos, entre comillas, de este cuento sándwich, sean sepultureros, sean profanadores, porque ahí traes de vuelta el espacio del cementerio, el espacio de la necrópolis. Y con ese espacio, la pregunta de qué se hace con los muertos en una ciudad cosmopolita, esplendorosa, en crecimiento. Y cuáles son las muertes que valen. Y esa es otra pregunta cruel que habilita el texto sándwich. ¿No? Y eso es lo mejor. No es que son ocurrencias morbosas del lector. El cuento te va conduciendo a eso. Y con esto concluyo la exposición. Uno quisiera quedarse 2 horas más, pero sinceramente el texto es muy claro. El texto habilita toda esa serie de lecturas y creo que lo tangencial está ahí a la vista, de manera irónica, de manera cruel por momentos, pero lo que hizo Salvador con la voz narradora en Sandwich y asimismo en otros relatos que espero podamos ver oportunamente a futuro. Con esto concluyo, no sé si querés preguntar o hacer alguna acotación adicional, Raquel. Fui a las chapas, pero el texto de Salvador, vuelvo a esto, es clarísimo y es disfrutable de leer. Bueno, lo que yo quería decir de que justamente la marginalidad de los lugares cosmopolitas llevan a todo eso, a esa injusticia tan grande de que queda mucha gente en el camino. No solamente, como dijiste vos, en el caso de los hacendados que explotaban siempre a sus trabajadores, como Guasipungo, también está la novela Yunco, no sé si sabes cuál es Yunco, es argentino, también habla de lo que pasaba con los chicos allá en Santiago del Estero, y demuestra que no son nada para la sociedad. Para los que dirigen las cosas de la sociedad, la gente no es nada, son sobrantes. Así como sobrante, cualquiera puede, cuando está muerto, hacer lo que se le canta. Y cuando están vivos ya lo hicieron. Lo hicieron porque no les dieron ninguna oportunidad de nada.
estuvieron relegados. Y esa es la marginalidad que hay en las grandes ciudades. ¿Cuánta gente que vino, como vos comentabas, que vino del campo para tener una vida mejor y quedaron así? ¿Cómo se formaron las villas en Argentina, por ejemplo, en Buenos Aires, en las grandes ciudades? Se formaron así con la gente que quedó discriminada y siguieron trabajando y que fue haciendo su casa, fue todo, pero había mucha gente que quedó en el camino. ¿Cuánta gente que se vuelca a las adicciones porque no encuentra salida, no encuentra salida? ¿Qué son? A veces son jóvenes, no pueden estudiar, pueden trabajar. Y fíjate que el libro decía también, que habrá tenido una mujer, el poeta, pero no, si no tiene dinero no puede nada. ¿Te das cuenta? Y esa es la palabra clave, la frase clave. Sin dinero no se puede nada. Y esa es la sociedad que estamos viviendo. Y ya viene de arrastre de muchos siglos atrás, no solamente con el feudalismo también era lo mismo. Los que estaban, por ejemplo, en el campo, todos los demás vivían del trabajo de ellos. Como están haciendo ahora, que vienen del trabajo y se quejan de decir que somos vagos. ¿Quién mueve los países, las naciones, los condados, lo que sea? ¿Quién lo mueve? La persona que trabaja para sí, pero hace que haya ese movimiento de capitales, digamos. ¿Y dónde van a parar todos esos? Ese es el asunto. Por eso que esa plata de la distribución, la administración de ese dinero, para que sea para todos, para que la gente pueda vivir bien. Pero cuando hay situaciones así, que no interesa que la gente viva, que no les interesa, porque son todos sobrantes, están de más eso. Estamos de más unos cuantos, ¿eh? Te puede decir la verdad, Julián. Unos, no las personas que los Sí, sí, redituamos. ¿Por qué se hizo tanta división, por ejemplo, en los chicos que no sirven para nada y en los viejos tampoco? Esa división es porque son los que producen son solamente los que le sirven a la gente que maneja los hilos. Y eso lo ves, te das cuenta, la noble Quito, claro, con muchas cosas buenas, o con su nuevo cosmopolitismo, o lo que sea, pero ¿cuánta gente quedó en el camino? ¿Por qué hay tanta indiferencia también? De los mismos que son como ellos. La misma gente que está relegada, que está resignada, digamos, ¿cómo no se preocuparon del poeta? No lo tuvieron en cuenta para nada. Y cuando buscas algo que te dé un valor económico. Por eso estaban felices vendiendo los sándwiches, porque una forma de sobrevivir también. No puede ser un tipo que está sin trabajo, que gana muy poco, siempre está buscando algo. Vos fijate que, por ejemplo, en los lugares de fútbol, cuando hay partidos de fútbol, las marchas, manifestaciones, sí me parece que te vende choripán o te vende un café o algo, porque la gente está buscando sobrevivir de la manera que sea. Esa gente, todos están relegados, aunque tengan un trabajo, ganan tan poco, que si no hacen otra cosa, ¿qué eso está mostrando? Está mostrando la sociedad, está hablando contra esa sociedad, este libro, este cuento, está hablando contra la marginalidad. Y cuando habla que sí tuvo alguna mujer, tuvo alguna chica que la amara, no, no está tan marginado que no tiene nada. ¿Y por qué los marginados se acercan a los animales? Porque los animales los acompañan, porque los otros seres humanos los ignoran directamente. Hasta la araña que le enseñó a tejer, a tejer sus poesías, al poeta, es la compañía que tiene. ¿Por qué te llevan a un estadio como animalado, como quien dice? Te llevan a esa cosa animal que lo que más te entiendes una persona o un ser vivo que está sufriendo lo mismo que vos, que también es discriminado. Porque cualquiera que ve una araña la pisa y la mata. Y a los perros los patean a veces para que se vayan. Es una cosa, pero esa conjunción de juntarlo con los animales es tan real. Mirá, hace muchos años, y en la estación de Padua de Padua no, de Aedo, hay un lugar que pasaban los trenes de larga distancia. Y hacía un frío tremendo. Y había acostado un hombre que no le pude ver de lejos si era joven, nada, y abajo había un perro. Y yo por el tren ahí, el hombre se sacó su cobija que tenía una frazada y lo tapó al perro que estaba durmiendo abajo del asiento. ¿Te das cuenta qué tremendo? Qué tremendo. Lo único que tenía ese hombre y lo cuidaba. ¿Te das cuenta dónde puede llegar la marginalidad? Bueno, y todo esto, este hombre lo dice muy bien, aparte con el hecho de ser psicólogo.
como decís, abogado, que también habrá conocido muchas cosas, una sensibilidad extrema, una sensibilidad que él, aún estando en buena posición, que fue rector de la Universidad de Quito, aún, él seguía viendo a la gente y preocupándose por el que sufría. La verdad que muy bueno, y la comparación que hacen con Palacio también es muy buena. Y ellos eran de la misma tendencia, digamos, en forma de escribir en Quito, eran los dos avanzados. Me pareció muy bueno porque dice infinidad de cosas, dice este cuento. Y tenés que nada más que, y te lo hace sentir. Primero, cuando recién lo lees, sentís el golpe, sentís. Y después cuando lo analizás, te das cuenta por qué lo sentiste. Sí, tal cual. Y con mucha lucidez, ahora escuchándote hablar, Raquel, también hay aspectos de Sandwich que me permiten repensar las discursividades y los imaginarios del presente. Vuelvo a la figura de los vendedores de estos sándwiches y pienso, ¿y si son soldaditos? ¿Y si son la prefiguración de los soldaditos de hoy en día en Argentina? Porque también hay una cosa con la escritura de Salvador, que es él siempre se mantiene en el horizonte del ambiguo, entonces sus textos son muy interpretables, son muy extrapolables a otras textualidades y otros discursos, y me parece muy interesante que la presencia de quienes venden es superficial, pero es poderosa, porque siguen siendo seres sintientes, siguen siendo sujetos humanos, tal vez capaces de crueldad, pero sujetos humanos al fin, porque les brillan los ojos. Vuelvo a esa única oración donde aparecen y uno se queda con la duda de, ellos son los que procesaron la carne humana de los cadáveres, son soldaditos, son gente subordinada a una empresa o gente mandada por este sepulturero y el profanador. Entonces hay una cuestión ahí de cosas que no se terminan de nombrar y que sin embargo, si las extrapolamos con fenómenos o imaginarios sociales hoy en día, en algún punto Salvador anticipa este proceso de devoración que es inherente a la sociedad capitalista, que es inherente a Sí. la sociedad moderna. Voy a concluir la grabación en unos minutos, así que te pido, Raquel, que te quedes un poquito más, pero antes decir que ya hay una lectura para la semana que viene, que es Malva, de Silvina Ocampo. Avanzamos hacia el año 70, donde ella trabajó también la cuestión de la devoración, pero el eje temático, el eje transversal de todos los textos es la cuestión del canibalismo como una manera de producir crítica y literatura de parte de estos autores. Hoy vimos a Humberto Salvador. A finales de este mes vamos a regresar a la escritura de Pablo Palacio, justamente, que él tiene un cuento llamado El antropófago, y que también lo vamos a poder conectar con todo lo que ya vimos de él. Pero entre tanto, este material va a quedar disponible en YouTube y todas las lecturas del mes y de los próximos meses van a quedar a disposición. Las voy a seguir compartiendo en redes sociales. Así que he aquí, concluyo la exposición, termino la grabación y agradezco a la gente que vaya a ver este video por acompañarnos desde el lugar en que lo están mirando.